explicar nuestro proyecto, que ha sido nombrado con el nombre Plast. Y bueno, queremos empezar mostrándoos estas imágenes a las que ya estamos todos más que acostumbrados, porque hoy en día es una realidad en la que nuestros mares y nuestro entorno está completamente lleno de nuestros residuos, que bien resume esta frase: necesitéis necesidades absurdas. Al final estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde el consumo que llevamos hoy en día es insostenible. Podemos pensar que el reciclaje puede ser una buena opción para eso, pero no estamos de acuerdo. Como podéis ver en este mapa, en España solo se recicla el 30% de todos los residuos que desechamos. Esa es una cifra muy preocupante, ya que el otro 70% es desechado y bien termina en vertederos, donde sabéis que el plástico tarda entre 200 y 300 años en descomponerse, o en el mar. Por ello, de las famosas 3 R's, preferimos hacer hincapié en las primeras dos: reducir el consumo de plástico y reutilizarlo. Para ello, vamos a utilizar el proyecto que nos propusieron, que es la búsqueda de un método para recoger bolsas de plástico y usarlas como aislante térmico en edificios. Pero nosotros hemos querido ir un paso más allá y sabemos que por la calle no solo te encuentras residuos de bolsas de plástico, sino que te encuentras todo tipo de plástico. Entonces, hemos decidido cogerlo todo y quitarlo así de la cadena de residuos. Vale. Para ello, para realizar este proyecto no podemos hacerlo solos, necesitamos tanto socios, en primer lugar socios, que nos provean material, que luego explicaremos más profundamente, tanto financiación, que hemos pensado que nos podría ayudar el propio ayuntamiento, las instituciones públicas y demás, porque les interesa al final tener las calles limpias, ¿no? Y por otro lado, clientes, hemos pensado que nuestro primer cliente potencial serían empresas constructoras que utilicen aislamiento, que trabajen con aislamiento ya de por sí. Y sería como ofrecerles un método de innovación. Para ello es muy importante la comunicación con ellos. Y hoy en día las redes sociales son el método más utilizado y tenemos que abordarlo. Por otro lado, con estos clientes potenciales, con las empresas, realizar reuniones con el beneplácito del ayuntamiento, por supuesto, ir a ferias, conferencias, que podría ser Verdeago, por ejemplo, una conferencia que se hace en Durango sobre energías renovables y eficiencia energética, y siempre nuestro grupo dispuestos a responder si hay algún problema con la instalación, responder a las empresas, siempre con feedback y abiertos. Como hemos mencionado antes, hemos pensado cómo podríamos hacer esa recogida más efectiva, y nuestra primera medida sería implantar unos contenedores que te dan un incentivo por cada cantidad de residuo plástico que des. Esto ya está implementado tanto en Ámsterdam como en Alemania, así que vemos que es algo viable y tenemos esos dos ejemplos como referencia. También habíamos pensado en puntos de recogida o puntos verdes en instalaciones públicas, como puede ser el ayuntamiento o las bibliotecas, donde ahí se haría la separación de los plásticos que podrían sernos útiles y los que no. Y finalmente, hemos dicho que las empresas al final crean mucho residuo y ese podrían aprovecharlo las empresas constructoras. Pues si las empresas constructoras necesitan ese material, ellos podrían facilitar el transporte de las empresas que desechan el plástico para ellos beneficiarse de ese material. Y ahora os vamos a mostrar las propuestas que hemos pensado para el aislamiento. Primero, siguiendo el método que hay hoy en día de aislamiento de las fachadas, que sería implementar placas en la fachada aislantes, hemos pensado que para hacer esas placas usaríamos, como veis aquí, plástico un poco más rígido, como podríamos sacarlo de botes de detergentes, de champú, etc., y triturarla, prensarla y hacer una especie de placa hueca por dentro, y dentro meter plástico más ligero triturado también, que estaría estaría mezclado con aire, y eso serviría como buen aislante, y eso se implementaría en las fachadas directamente. Otro método que hemos pensado que sería muy fácil y
muy viable y podríamos hacerlo todos en nuestras propias casas sería rellenar en unos sacos plástico triturado y ponerlo entre las tejas y el tejado. Y eso serviría de un aislante muy fácil, muy económico, disponible para todo el mundo. Y finalmente esto sería ya para construcciones más grandes y nuevas, donde entre dos paredes rellenaríamos todo con plástico triturado y listo. Y eso se quedaría sellado y serviría como aislante. Vale, en cuanto a la inversión, creemos que sería económicamente viable tanto por parte de la recogida como de la producción, porque del transporte de los residuos a las empresas se encargaría la propia empresa y de los contenedores que repartiríamos por el municipio, por diferentes municipios, se encargaría con la ayuda del ayuntamiento de las instituciones públicas. Y por otro lado, en la parte de la producción sí que habría que hacer una pequeña inversión en una trituradora, como bien ha explicado Anne, para triturar el plástico, tanto como para una prensa de termosellado. Y para terminar, siempre tenemos que ponernos en el punto de vista de la gente que vamos a afectar negativamente, que son en este caso las empresas recicladoras. Les estamos quitando su principal recurso, que son los residuos plásticos, pero nosotros lo queremos ver de otra manera, porque si les quitamos los recursos, al final, dicho de una manera informal, se van a poner las pilas y van a incentivar de alguna manera el reciclado y al final de todo vamos a conseguir uno de nuestros objetivos, que es eliminar el plástico de las calles, del mar, etc. Y con esto terminamos nuestra presentación. Si tenéis alguna pregunta, es el momento.